La semana pasada me preguntaban y hoy me lo volvieron a preguntar otra persona, si sabemos si se va a tomar final, o sea, no los que están cursando ahora, sino de otros años, si se va a tomar final. Yo todavía no lo sé. Dije que le pregunte al Todavía no lo sé, departamento voy a preguntar en el grupo. o a Macarol. Sí. Igual pueden Claro, hacer yo no tengo ni la idea. consulta, se No puede creo hacer, que... digo, pueden hacer una consulta general vía campus, que es la comunicación oficial, y que Gabriel responda, que es el que va a tener más en claro cómo viene. Igualmente creo que Néstor es el Yo que les... estaba... Claro, Néstor coordina todo, entonces, o sea, si Gabriel ya lo definió, Néstor ya lo sabe. O sea, Claro. pero yo les mandé eso, le dije, pregunta al campus al profesor o comunicate con el departamento por mail. Sí. Fue mi respuesta para todos. Hola Santi, hola María Fernanda. ¿Qué tal? ¿Están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos volviendo a hacer los de siempre. ¿Cómo están Sí. con estas semanas de locura? Ahí, luchando. Sí. ¿Están con parciales de otras materias, con cierres? ¿Cómo vienen? Yo en particular estoy bastante tranqui, pero con entregas, no parciales, pero sí de algunas entregas. Claro. Viste que esta modalidad, medio que los parciales se fueron acomodando a lo que cada cátedra Sí. puede, entonces por ahí no es el bombardeo de parciales que hubiese en una clase normal. Sí, sí, sí. Yo la semana que viene tengo el viernes 2, uno que es domiciliario, lo tengo que entregar el viernes, y el otro que es ahí en el momento, 2 horas más. Claro. Sí, habían hubieron algunos que tomaron sincrónicos y que se complicó mucho con el tema de la conectividad, porque había chicos que se les colgaba la conexión o que se cerraba directamente. Creo que hubo bastantes problemas con ese tema, sí. Claro, bueno, Nayara también. Sí, 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 corrección de estilo. Bueno, sí, vi algunas publicaciones respecto a eso, como que hubo muchos Yo problemas. supe que fue el jueves pasado. Igual ya había habido problemas al momento de plantearse el parcial. Claro. Como que hubo una respuesta de los docentes que no estuvo muy buena sobre qué pasaba si se colgaba o si trabajaban y cosas así. Sí. Yo el cuatrimestre pasado, por ejemplo, tuvimos un examen sincrónico en el que no nos teníamos que conectar, pero podíamos conectarnos en marketing, y pasó eso. O sea, yo me conecté, podíamos estar con la cámara o no, pero podíamos estar ahí para que nos diera tranquilidad humana. Sí. Y la verdad es que mientras estaba rindiendo se colgaba, se salía, y fue como, bueno, menos mal que no tengo que rendir por Zoom. Porque éramos muchos, y además si tenés más ventanas, no todas las computadoras. No, claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si lo tienen. Yo había dejado en el mensajito que tuvieran a mano 2 documentos. Si no, lo pueden buscar en el aula de Classroom, en los materiales del TP número 4. El que dice descripción técnica, por un lado, que es un archivo de Word, y por otro lado, el que dice tareas, producción, planificación, TP4, que es un Excel. Porque la idea es justamente trabajar directamente, o empezar a ver un poquito más en detalle una de las consignas del TP número 4, que tiene que ver específicamente con este desarrollo de producción editorial. Entonces, como puede quizá prestarse a dudas, digamos, a inseguridades en cuanto a definir quizá tiempos
ordenar las tareas. Hoy vamos a ver la primera parte, todavía no vamos a ver lo que tiene que ver con la tabla de ingresos y de egresos. Eso sí lo voy a adelantar en un video antes de la semana que viene, que también va a haber sincrónica, pero lo que quiero que veamos hoy es un poquito lo que tiene que ver justamente con la planificación específica de lo que se pide en la consigna del TP4. Así que les voy a leer la consigna, la parte C del TP número 4, es lo que involucra justamente a estos dos documentos. Dice, con la planilla de tareas de producción gráfica, tareas, producción, planificación TP4, y la información técnica, descripción técnica TP4, Gantt, que te adjuntamos, realiza un Gantt de planificación con costos. Entonces, esto, como para tener en cuenta, es lo que se está pidiendo. Una pregunta, a ver, ¿ya hay fecha de entrega del TP? No, todavía no. Lo que les estaba diciendo, estaba comentando justamente cuando empezamos, es que voy a preguntar cuándo tengo que entregar yo las notas, y en función de eso, porque no sé si hubo alguna modificación, o si se extendió el tiempo para el cierre de notas, o qué pasa con eso, porque todavía estaba ahí en veremos. Había, digamos, una fecha aproximada, que era como el cierre el día 28, pero yo calculo que va a ser después. Entonces, en cuanto me respondan cuándo es el cierre de notas, ahí yo pongo la fecha final de entrega para este TP y para todos. O sea, yo voy a tratar de que todo lo que les falte, ya sea el TP número 4 como los anteriores, si es que alguno todavía debe trabajos anteriores, voy a tratar de que sea al menos unos 5 o 6 días antes antes de la entrega de notas, que me dé tiempo a corregir y a poder decirles si tienen que rehacer alguna cosa puntual. Como para que haya una devolución y que puedan tener la opción de modificarlo si es que hace falta. En cuanto sepa cuál es la fecha, ahí les respondo y les digo cómo venimos. Hola Mariela, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a empezar entonces con esto. La consigna C del TP número 4, y antes, como para tener una idea de lo que estamos hablando, quiero recordarles, porque acá nos vamos a encontrar con tareas de producción, nos vamos a encontrar con precedencias, nos vamos a encontrar con duración de las tareas, con cosas que hay que hacer antes sí o sí. Entonces, todo esto que estuvieron haciendo o que estuvimos viendo con tareas comunes que no tenían que ver con producción gráfica, ahora lo vamos a volcar específicamente a una producción gráfica. Entonces, por eso, lo que me parece oportuno es recordar un poquito cómo nos manejamos dentro del sistema de producción. Entonces voy a compartir la pantalla. Me dicen si lo están viendo, por favor, si se ve la plaquita que puse. Sí, se ve. Bien. Bueno, siempre, digamos desde el comienzo, e incluso Gabriel lo repite varias veces, todo lo que tiene que ver con el proceso de producción editorial se puede dividir en 3 grandes núcleos de tareas, que son preprensa, prensa y terminaciones y acabados.
Cada una de estas etapas de producción termina con un elemento determinado de esa producción para pasar a la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos preprensa. ¿Dónde inicia la preprensa y qué pasa? O sea, ¿dónde inicia y dónde termina? Inicia con todas las tareas que tengan que ver y que sean anteriores a contar con un original electrónico listo y preparado para pasar a imprenta. Entonces, todo lo que tiene que ver con la planificación del producto editorial, con la elección de los autores, con la elección del producto en sí, la materialidad física, los textos, los contratos, la maqueta, el volcado de la maqueta, el diseño, las ilustraciones, bueno, absolutamente todo lo que tiene que ver con el libro en una etapa previa a lo físico, esto lo contabilizamos dentro de lo que es preprensa. Y termina o pasa a la segunda etapa con el original electrónico, que es un PDF listo para enviar a imprenta con las características determinadas que ese archivo tiene que tener. Entonces, ahí, cuando el original electrónico pasa a la segunda etapa, entramos a lo que tiene que ver con prensa específicamente. Esto es, básicamente, todo lo que determina la impresión de los pliegos. El desarrollo de acuerdo al sistema de impresión, el material, la maquinaria, los pliegos, los colores, las tintas, absolutamente todo lo que es específico de impresión. Este proceso también tiene una finalización con un elemento que para este caso lo que se obtiene cuando termina el proceso de prensa son los pliegos impresos. Sin el plegado todavía, o sea, simplemente los pliegos impresos en los bancales para pasar al siguiente proceso que tiene que ver con terminaciones y acabados. Y ahí sí van a ver que esto se determina desde el alzado de los pliegos, el plegado o el doblado, el armado de los cuadernillos, el montado de los cuadernillos, la encuadernación, justamente la decisión del sistema que tiene que ver con encuadernación, porque a veces si trabajan en un binder, directamente todo muchas veces se realiza dentro de la encuadernadora. Entonces, bueno, de acuerdo a la función específica de cada uno de los sistemas de encuadernación, el pliego va a tener un tratamiento especial. Entonces, una vez que los pliegos impresos pasan a esta segunda etapa, hay una serie de procesos internos que también van a terminar con un producto que para este caso es el producto terminado, ya sea un libro o ya sea un folleto o cualquier otro impreso que haya participado de este proceso de producción. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿No? Tener en cuenta estos tres núcleos de trabajo del proceso de producción. Para ordenar las tareas en función de cada uno de estos procesos. Entonces, cuando vayamos, por ejemplo, a ver si puedo... Cuando vayamos al Excel, ¿están viendo ahora la planilla en pantalla? No, todavía no. ¿Todavía no? A ver, voy a compartir de nuevo por las dudas.
Ahora, Sí, ahí está. ¿se ve la planilla? Bien. Bueno, este documento, si ustedes lo tienen, que quizás les convenga tenerlo para ir trabajándolo directamente ahora, este es el que tiene que ver con las tareas de producción. Antes, o sea, este ténganlo por un momento, y antes vamos a ver el Word que nos habla acerca de las características técnicas del producto. Ahí están viendo el Word con la característica del producto. Dice libro TP4, planificación Gantt. No, yo veo como el cabezal, no sé, como la cruz para cerrar un documento Ah, de No sé Excel. claro, se ve como el... ahí, Eso, sí. ahora sí. Los No, tres. porque tenía que pasar del Excel al... Acá, ahora están viendo el Excel o el Word. El Excel. Ahora el Excel, sí. Ahora el Excel. Bien, entonces vamos a pasar al otro, porque me parece que si no, no me lo... Esperen Sí, que o voy a tenés que habilitar. poner compartir toda la pantalla y ahí vemos todo lo que vas haciendo. Está. O tenés que ir cada vez O poniendo cerrando y abriendo. Claro. A ver, ahora sí lo... ¿Ahí ven el Word? Sí. Bueno. Vamos a ver primeramente este documento para ver las características técnicas del libro. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con que en la planilla de Excel quizás hay tareas que no corresponden a esta producción. Por ejemplo, no es el caso, quizá estoy diciendo ahora algo que se me ocurre. Si esta producción dice que el libro es a 4 colores, la parte, digamos, los pliegos internos son a 4 colores, y en la planilla solo tengo una tarea en el que la impresión es a un solo color, voy a tener que agregar esa tarea. No es este caso, pero por ejemplo, habrán características puntuales de esta producción que sí están en la planilla de Excel y otras que no las necesito. Entonces, lo que voy a ver es cuál es la característica de este libro para determinar dentro de la planilla de Excel cuáles son las tareas que sí voy a necesitar tomar en cuenta para hacer el Gantt y para pasar después a al documento de ingresos y egresos. Entonces, acá me dice que este libro, las características técnicas son que tiene una tirada de 5.000 ejemplares, un formato cerrado de 15 por 21, y la cantidad de páginas es 160, de las cuales 128 son a un color, frente y dorso, más 32 páginas, que en este caso es un cuadernillo, a 4 colores, frente y dorso. Esto por un lado. Después tenemos que la tapa es en ilustración mate de 270 gramos, la impresión de la tapa es 2.0, quiere decir que 2 tintas de frente y ninguna tinta al dorso. Esta es la notación como para determinar que es 2 colores de un solo lado de la cara del pliego, y que la terminación de la tapa lleva polipropileno mate, es decir, un laminado. O sea que acá tengo
una característica de terminaciones y acabados que es el laminado. Después también lleva una sobrecubierta. Esta sobrecubierta es en papel ilustración de 170 gramos, con una impresión 4/0, es decir, 4 colores de frente, 0 de dorso, y la terminación de la cubierta es un polipropileno mate, o sea, es un laminado, más un sectorizado UV, o sea que acá tengo otra terminación que también tengo que contemplar, y además tiene un troquelado. Es decir, tiene un corte, esa sobrecubierta que evidentemente debe tener alguna función para dejar ver alguna parte específica de la tapa. Los interiores son en papel buxel de 80 gramos, la impresión interior 1/1, y después nos dan las características del papel. El tipo de encuadernación rústica, cosida a hilo. Y también da como característica que hay una adicional que tiene que ver con la colocación de las sobrecubiertas. Digamos, esta es una función manual que habría que sumarla a las características de la producción. Entonces, con esto en mente, lo que sí vamos a hacer es ver cuáles de las características de la planilla sí tengo que considerar para esta producción. A ver. ¿Están viendo la planilla de Excel? Sí. Ok. Bien, acá lo que tenemos son, por un lado, las tareas, o sea, una columna que tiene que ver con las tareas, otra columna con el tipo de proveedor, otra con la duración de cada una de las tareas y otra que tiene que ver con el costo. El costo, de momento, no lo vamos a tomar en cuenta, o sea, lo voy a ocultar. Y por el momento, la duración tampoco, entonces también la voy a ocultar. ¿Qué me importa en este momento? Lo que yo tengo que determinar para poder armar primeramente el Gantt de planificación es a qué etapa del proceso corresponde cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque en función de eso yo voy a poder ordenar las tareas en el tiempo. Nosotros habíamos visto que los 3 núcleos de trabajo eran preprensa, prensa y terminaciones y acabados. Entonces, con estas tareas específicas, lo primero que voy a hacer en una columna, aquí al costadito, es, para ordenarme, determinar a qué núcleo corresponde de ese proceso de producción. Si es preprensa, si es prensa o si es terminaciones y acabados. En la columna de tipo de proveedor, algunas tienen una ayudita como para saber a qué núcleo de trabajo corresponde. Pero ahora lo vamos a ir viendo de a una. Por ejemplo, la primera que vemos aquí tiene que ver con, dice, impresión interior cuarto cuadernillo a un color, 1/1. ¿Qué les parece? ¿A qué etapa del proceso corresponde? ¿Preprensa, prensa o terminaciones y acabados? Prensa. Prensa, perfecto. Entonces al costadito ponen una P de prensa para que vean después cómo vamos a ordenar el resto. Después tenemos compra de papel de tapas. ¿A qué etapa del proceso corresponde? Compra. ¿Preprensa? Preprensa, exacto. Aplicación de laca UV en las tapas. ¿Qué les Terminaciones parece? y acabados.
Exacto. Después tengo compra del papel interior B, que es el buxel. ¿Dónde vamos? De nuevo, preprensa. Compra de papel. Preprensa. Perfecto. Después, acondicionamiento de sobrecubierta. Ustedes acá tienen que pensar que la sobrecubierta ya estuvo impresa y que tiene que esperar un tiempo determinado porque después tienen que colocar el polipropileno y después a su vez tienen que colocar la laca sectorizada y a su vez hay que troquelarla. Entonces, pero el acondicionamiento de sobrecubierta está entre el proceso de prensa y determinaciones y acabados. A ver, creo que me faltaba una anterior, perdón. Prueba color de sobrecubierta. Prueba color de sobrecubierta. Prensa. Acá hace falta pensar un poquito más. A ver, esperen que creo que hay... A ver. Están contestando, estaba contestando aquí, sí. Dentro del proceso de producción, o sea, dentro de los flujos de trabajo, hay una etapa en la que yo, antes de pasar a impresión directamente a máquina, necesito pruebas para ver cuál es el resultado de ese archivo digital y tener una aproximación a lo más cercano que va a quedar cuando ese producto salga impreso de offset. Entonces, si acá estoy hablando de una prueba color, ¿en qué proceso estoy? En preprensa. Bien. Ok, después tengo CTP de capas, 2/0, más la película UV, más plotter UV. A ver, CTP. Vamos a recordar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de CTP. Me están avisando que me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, creo que para esto llegamos. Igual faltan 10 minutos casi. Bueno, perfecto. Bien. ¿Están viendo la placa? Sí, se ve. Bien. Cuando hablamos de flujo de trabajo, nos referimos a que dentro de lo que tiene que ver con la producción editorial, el flujo de trabajo se refiere a todos los procesos, a todo lo que sucede desde el momento en que el original electrónico llega a la imprenta hasta que se entrega el producto terminado. Entonces, estamos en la definición de impresión, de qué sistema y de qué flujo, con qué flujo de trabajo se va, en este caso, a llevar a cabo la producción. Saliendo de lo que era la fotomecánica, hay 3 procesos y 3 flujos de trabajo. CTF, CTP y CTPRES. CTF se refiere a un proceso anterior a lo que normalmente uno se está manejando ahora, aunque a veces nos podemos encontrar con alguna antigüedad que siga trabajando en CTF. El archivo pasaba de la computadora a la película, al film. Entonces, había un proceso de filmación y de revelado
que obviamente tenía ciertas características en cuanto a durabilidad de las películas y a cuántas veces se podían llegar a utilizar, que les daba, o sea, que presentaba ciertas desventajas frente al flujo de trabajo que se presentó después y que por lo general es el que se utiliza de manera estándar en lo que tiene que ver con impresión offset, aunque hay otros sistemas de impresión que también trabajan con el mismo flujo de trabajo, que es CTP. ¿Qué es CTP? De la computadora, digamos, ese original electrónico pasa de la computadora al plato, en este caso a la plancha, ¿no? A la forma impresora. En este caso, para offset es la plancha. Entonces pasa ese original electrónico de la computadora a la plancha. Y el CTPress, si bien no es tan común, porque hay que tener, digamos, unas máquinas impresionantes y muy caras, porque todo sucede dentro de la máquina, pasa directamente de ese original electrónico de la computadora a la impresora. Entonces, acá en lo que veíamos recién, de las características y del listado de tareas, nos hablan de CTP. O sea que estamos manejándonos con este sistema, o este flujo de trabajo, perdón, que es de la computadora a la plancha. Acá vamos a ver que hay también ciertos sucesos que van aconteciendo dentro de lo que es ese flujo de trabajo, que también vamos a tener en cuenta a la hora de ordenar las tareas. Entonces, ahí están viendo esta plaquita ahora. Sí, la STP. Perfecto. Acá estamos específicamente en lo que tiene que ver con el flujo de trabajo CTP. Como les decía, es un proceso que inicia cuando el original electrónico llega a la imprenta y que termina con el producto terminado. Dentro de esto van sucediendo ciertas cosas como el ingreso del PDF, el ripiado, que lo que hace es pasar a un lenguaje que los sistemas y los software pueden comprender, que es en PostScript, pero en el medio hay determinadas pruebas que van aconteciendo y que van determinando que ese trabajo va por buen camino. Acá la diferencia primordial en el flujo de trabajo de CTP, que es que en lugar de película, lo que se graba es directamente la forma. Acá lo que va a haber es justamente un trabajo de grabado sobre la forma que después va a la máquina, y esto es lo que elimina un paso anterior, que es el que tenía que ver con el filmado de las películas y el revelado de las películas. Es decir, que aquí también me voy a quedar sin una de las pruebas, que eran las pruebas de peliculado. Acá no las voy a tener porque no tengo películas, pero sí tengo otras pruebas, que en este caso voy a tener una prueba blanda, que en definitiva es cuando yo visualizo ese archivo en la pantalla. Cuando alguien se pone a ver ese PDF con las características específicas para impresión y revisa que todo esté correcto, que absolutamente todo esté en su lugar, que tengan las marcas que corresponde, que las imágenes estén en el canal de color y en el sistema de color que tienen que estar, en la resolución que tienen que estar. Se revisa primeramente en pantalla. Y después hay una primera impresión digital, que justamente es
una impresión de alta calidad, que es la prueba color digital, que a raíz de eso llegamos hasta aquí, porque había aparecido en el Excel de las tareas. Entonces, esta prueba color digital es lo más cercano a cómo va a quedar ese pliego impreso luego que pase por la fase de offset. Y después también, más adelante, y que tiene que ver con algo sumamente importante y que también determina una firma de contrato, es una prueba a pie de máquina. Esto sí ya se realiza cuando los pliegos están saliendo de la máquina. Entonces estas pruebas yo las tengo que tener en cuenta si aparecen en el desarrollo de las tareas del Gantt, porque tienen un lugar específico donde van a aparecer, no en cualquier lugar. Entonces, esto también, como para tenerlo en cuenta, para ordenarnos cuando ahora veamos todo lo que tiene que ver con las tareas. Bueno, vamos entonces nuevamente al Excel de las tareas. Habíamos, claro, la prueba de color de sobrecubierta es lo que generó quizá también dónde ubicarla. Entonces, esto justamente tiene que ver con la preprensa, como vimos recién. Es una prueba blanda y que está, digamos, es una prueba color digital que está antes de entrar en el proceso de impresión. Entonces, después tenemos acondicionamiento de sobrecubierta. Acá tenemos que pensar entonces sí que el pliego ya salió de impresión y que está esperando para los procesos que siguen. Por lo tanto, en este caso, lo colocaríamos en los escucho. Acondicionamiento de cubierta. Ya ¿Eso salió sería de impresión. terminaciones y acabados? Exacto. Acá cuando habla de CTP, acá ya les está dando una ayudita porque lo ubica directamente en preprensa, por lo tanto aquí sí estamos en preprensa. Después tenemos plegado de interior del cuadernillo. Acá, bueno, dice segundo cuadernillo, pero es plegado de interiores. ¿Cuándo sucede el plegado de cada una de las hojas? Después de la impresión. Y justamente antes de lo que es encuadernación. Por lo tanto, sí forma parte de terminaciones y acabados. Nuevamente acá tenemos otro CTP, que en este caso es del interior del libro. Ah, perdón, acá tengo una antes. Impresión de sobrecubierta, 4/0. Acá tienen esta ayudita que tiene que ver con imprenta, que es el proveedor, por lo tanto, impresión, estoy en prensa. CTP de interiores, estoy igual que en la condición anterior en preprensa. Impresión de tapas, aunque sean tapas, pero estoy en prensa porque estoy en impresión. Cosido y pegado de la tripa, tiene que ver con encuadernación, por lo tanto ya estoy en el sistema de terminaciones y acabados. Impresión interior del tercer cuadernillo, nuevamente prensa. Alzado del interior, en este caso tiene que ver con la encuadernación y es dentro del flujo, dentro del proceso de terminaciones y acabados. Plegado del interior del cuarto cuadernillo, plegado estoy en terminaciones y acabados. Laminado de sobrecubierta, laminado también, o sea, la tapa, en este caso la sobrecubierta ya está impresa y pasa a un laminado. Terminaciones y acabados. Impresión de interior del segundo cuadernillo. Impresión, estoy en prensa. CTP
de sobrecubierta, nuevamente, flujo de trabajo de preprensa. Yo aquí lo estoy completando porque quiero que podamos ver otras cosas. Entonces, por esto, después analicen cada una de las tareas para ver dónde está en el proceso. Impresión, todo lo que sea impresión ya saben que tiene que ver con prensa. Todo lo que cualquier tarea que se relacione con encuadernación va a estar en terminaciones y acabados. Todo lo que sea anterior a entrar en impresión, que pueden ser pruebas, va a estar en el área de preprensa. Trazado, corte y plegado de tapas. Terminaciones y acabados. Acá hay un pequeño tema. Dice, filmado de películas para sobrecubierta troquelada. Habíamos dicho, lo que pasa es que no sé si hay otra. A ver, compra de... Bueno, habíamos dicho que el sistema era CTP, pero evidentemente para lo que tiene que ver con el troquel, acá están considerando hacerlo en CTF. Por lo tanto, pero de todas formas sigue siendo preprensa porque tiene que ver con un flujo de trabajo. Así que sigue siendo preprensa. Acá está indicando que la sobrecubierta, digamos que lo que tiene que ver con el troquel, el original electrónico del troquel, lo van a hacer en CTF porque hay un filmado de película. Si hay película, hay CTF, hay film. Después, plegado interior del primer cuadernillo. Plegado, terminaciones y acabados. Compra del papel. Obviamente, esta díganmelo ustedes. Compra del papel, ¿cuándo? Preprensa. Muy bien. Perdón. No. Troquelado de sobrecubierta, obviamente que esto ya, la sobrecubierta tiene que haber sido impresa y laminada. O sea que estoy en terminaciones y acabados. En tapado, estoy en encuadernación, por lo tanto estoy en terminaciones y acabados. Laminado de tapas, igual, terminaciones y acabados. Plegado del interior del tercer cuadernillo, nuevamente, terminaciones y acabados, porque estoy en proceso de encuadernación. Realización del sacabocado. ¿Qué es el sacabocado? Es el troquel. Obviamente que esto es algo externo a la imprenta. A veces sí lo hace la misma imprenta, pero por lo general se manda a hacer porque son matrices, se hacen afuera. Y esto puede suceder, o sea, tiene que suceder sí o sí antes del proceso de terminaciones y acabados, pero puede suceder en cualquier etapa del proceso. O sea, digamos que esto es justamente una tarea que va a estar bastante libre cuando armen el Gantt, va a estar bastante libre porque se puede ubicar en cualquier lugar en función del tiempo que tarde, pero sí o sí va a tener que preceder a las terminaciones y acabados porque ese sacabocado tiene que estar listo para el momento de troquelar. Entonces, esta va a ser una tarea libre, pero que sí o sí tiene que estar antes de terminaciones y acabados. O sea que acá yo puedo poner un asterisco como para ver dónde la voy a ubicar, porque es algo externo a lo que tiene que ver con la imprenta. Después tengo impresión del interior, nuevamente prensa, CTP, flujo de trabajo, preprensa, plegado del interior del cuadernillo B, estoy en encuadernación, por lo tanto estoy en terminaciones y acabados,
compra del papel de sobrecubierta, preprensa, porque es antes de todo, y aplicación de laca UV en las sobrecubiertas, nuevamente terminaciones y acabados. Bien, ¿para qué hicimos esta caracterización? Para saber en qué etapa del proceso estoy. Porque yo esto voy a tener que acomodarlo. O sea, yo por un lado, lo que tengo es, digamos, una serie de tareas y que cada tarea pertenece a una determinada etapa del proceso. Si yo lo que tengo que hacer es ubicarlo en el Gantt en función del tiempo y de las precedencias, una primera división de esas tareas es ubicarla, como dijimos, por el núcleo del trabajo al que corresponda. Entonces, si yo tengo esto, lo que yo puedo hacer aquí, para trabajar de una forma más cómoda, es filtrar por la etapa del proceso de trabajo que yo necesite, que en este caso puede ser preprensa, porque inicio con preprensa, y ahí me van a quedar las tareas que yo tengo que realizar en preprensa. Entonces, me es mucho más fácil ordenar esto que ordenar toda la lista larga que yo tenía, porque yo sé que en orden va preprensa, prensa, terminaciones y acabados. Por lo tanto, si yo ordeno esto, ya sé que voy a tener la primera etapa del trabajo ordenado en función de qué sucede antes y qué sucede después. Todo lo que tenga que ver, como ejemplo nada más, todo lo que tenga que ver aquí con compra de papel, es lo que va a ocurrir en una primera instancia. Y esta etapa de compra, aunque un papel sea del interior, otro de tapas, y haya dos tipos de papel de interior, el proceso de compra va a ir junto. Por lo tanto, yo estas tres tareas, compra de papel de interior, compra de papel de tapas y compra de papel interior A, todo esto yo podría ubicarlo en una misma tarea, que sería compra de papel. A ver cómo vamos hasta acá. Quiero escucharlos. ¿Se entiende? Bien, ok. Esto que yo hice, lo van a hacer ustedes con cada una, con cada uno de los núcleos de trabajo, lo hacen con preprensa, lo hacen con prensa y lo hacen con terminaciones y acabados. Lo van a ordenar, pero antes lo que pueden hacer es lo siguiente, o sea, nosotros sabemos que, por un lado pueden ordenarlas. ¿Cómo se van a manejar? Lo hará cada uno de la forma que les sea más cómoda. Pero lo que también tenemos que hacer es, vamos a volver, ¿estoy compartiendo? ¿Están viendo la planilla? Sí. Nosotros sabemos que toda esta serie de tareas, recién habíamos visto, bueno, acá también tenemos compra de papel, toda esta serie de tareas, para volcarlas al Gantt, sabemos que tenemos que darle una unidad de tiempo con la que nos vamos a manejar y con la que vamos a tener que medir todas las tareas que se presenten. En este caso, si nos fijamos en la duración, la mayor parte de las tareas, la mayor parte están en días. 1 día, 2 días, 4 días, y cada tanto aparece 1 hora, 1 hora, 1 hora, que justamente tiene que ver con la tarea de compra de papel, que es la que vimos recién. Si yo tengo que dar una unidad de medida para poder manejarme con todo de la misma manera,
Obviamente que a la que tenga, porque es en este caso lo menor, que son 3, 4 ítems que tienen que ver con la compra de papel, y es 1 hora, como para poder medirla en el proceso de tiempo, y para armar el Gantt le voy a dar un día, o sea, la voy a considerar como un día, aunque pongo un asterisco, aunque sé que esa tarea no dura un día, sino que es un proceso rápido, es un llamado de teléfono, es hacer el pedido, acordar con la papelera, y ya está. Pero bueno, lo que van a hacer acá también es, en este caso, una vez que le dan a cada una de las casillas una unidad específica para que todas se midan de la misma manera, también lo que van a hacer es darle a cada una de estas tareas el tiempo que corresponda, de acuerdo a esa unidad de medida. Entonces tengo por aquí un día, por aquí 2 días, por aquí 1 día, 3 días, es decir, el proceso se va a ir desarrollando en función del tiempo que cada tarea demande. Una vez que yo tenga esto por un lado y esto por otro, lo que va a quedar es ordenar las tareas por núcleo de trabajo y darle a cada una de las tareas justamente lo que corresponda como barra de tiempo. ¿Se entiende? A ver. Aquí. ¿Cómo sé cuánto tarda cada una? Ah, ahí estaba. María Fernanda, te lo da el archivo. O sea, el archivo general, les voy a abrir ahora cómo viene toda la... ¿Lo ven? Acá voy a dejar de filtrar. Acá hay cosas que yo oculté, ahora las voy a ver. Acá tienen toda la información. La tarea, el tipo de proveedor, la duración y el costo. Nosotros en este momento no vamos a tocar el tema del costo, porque esto queda para la otra etapa. Como les dije antes, con este tema de costos yo voy a armar un videíto antes del jueves de la semana que viene, para que ustedes lo puedan ver. Lo que les pido sí es que avancen con esta primera parte, digamos, con darle a cada una de las tareas el tiempo que corresponde, organizarlas, ordenarlas y armar el gráfico de Gantt de planificación de tiempo, para que ustedes tengan acomodado, así como les había quedado cuando trabajamos la semana pasada el archivo de tareas y precedencias, que después las barritas se iban acomodando y algunas tenían que esperar a terminar para que otras comiencen. Bueno, les va a quedar ese gráfico de Gantt con las barras en el lugar que correspondan y y con el tiempo determinado de cada una de las tareas. Entonces, Miriam, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Ah, perdón. Yo no tengo muy claro qué son algunas de las tareas que corresponden en cada una de estas 3 áreas. Entonces no sé si algunas se pueden hacer en paralelo o tengo que esperar que termine una para que empiece la otra. Vamos a esas. Preguntá y yo te voy contestando. Estoy abriendo mi Excel porque lo tengo acá. Sí. O sea, nosotros tomamos, lógicamente, que prensa precede a prensa. Entonces, hasta que no tengamos todo
cubierto de preprensa, no podemos empezar con la prensa, ¿no? Exacto, exacto. Pero Sí. dentro de preprensa o dentro de prensa, las Sí. diferentes tareas que vimos, ¿también alguna precede a otra o esas pueden hacerse todas en paralelo? A veces sí y a veces no. A ver, por ejemplo, si yo estoy trabajando, a ver, ¿cómo te puedo decir? Si yo puedo estar imprimiendo, por ejemplo, la impresión de tapas puede ser al mismo tiempo que la impresión de interiores. Esas pueden ser en paralelo. ¿Por qué? Porque se hacen máquinas distintas. La impresión de tapas, por lo general, son en máquinas quizá a veces de medio pliego, y la impresión de interiores se hacen en máquinas más grandes. Entonces, impresión de tapas e impresión de pliegos de interior se pueden hacer al mismo tiempo. Por una cuestión de organización o de orden, vieron que aquí decía, a ver, voy a verlo para poder... Vieron que acá decía impresión de interior del cuarto cuadernillo o impresión de interior del tercer cuadernillo. La verdad que a los efectos de la impresión no importa si el cuarto va antes que el primero o en qué situación está esto. ¿Por qué? Porque directamente los pliegos se imprimen de manera absolutamente, digamos, azarosa, no hace falta que estén ordenados al momento de la impresión. Sí hay que ordenarlos después, al momento de la encuadernación, pero quizás se puede estar imprimiendo el primero, después el segundo, después el cuarto. Además acá, lo que tienen es, van a ver en el producto que hay un pliego de 32 páginas que es a color, y todo el resto a un solo color. Entonces, en una máquina se puede estar imprimiendo pliegos de interior a un solo color, y en otra máquina, de acuerdo al tipo de imprenta con el que trabajen, en otra máquina se puede estar imprimiendo digamos, ese pliego de 32 páginas que es a 4 colores. Entonces, hay cosas que pueden ir en simultáneo, hay cosas que pueden ir en paralelo, y ahí lo van a determinar ustedes. O sea, van a analizar y van a pensar, a ver, yo puedo imprimir, puedo dar un orden, imprimir todos los interiores. Si el interior no estoy fijándome ahora en el Excel, pero por ejemplo, el interior del cuadernillo 1 demora un día, bien. El interior del cuadernillo 2 demora un día, bien. Lo voy a hacer en orden y voy a poner primero el 1, después el 2, después el 3 y después el 4. Pero mientras se imprimen los interiores, en donde voy a tener 4 días de demora, yo no necesito esperar a que se terminen de imprimir los interiores para imprimir las tapas. Tampoco necesito esperar a que se termine de imprimir la tapa para imprimir la sobrecubierta. Hay cosas que pueden ir en paralelo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que razonar. Lo vamos a ver la semana que viene. O sea, para la semana que viene lo que les pido es que hagan un intento de armar este Gantt analizándolo, y después vemos si hay algunas tareas que se pueden correr, algunas que se pueden mover. Ustedes van a tener que marcar el camino crítico en aquellas cosas que no se puedan hacer antes de que algo termine. Por ejemplo, ustedes no pueden laminar una tapa que no esté impresa, o no pueden troquelar una tapa, o creo que es la sobrecubierta que va troquelada. Para troquelar tienen que esperar que se imprima y que se lamine, y recién después troquelan. ¿Se entiende? O sea, hay cuestiones que van a marcar ese camino crítico, y que son las que van a definir que esa producción dura el tiempo que tiene que durar, y que no puede ser menos, como habíamos visto la semana pasada. Entonces, Santi, a ver, comentame algunas de cuáles son esas tareas que quizás no podés determinar si van antes o van después o cómo van. Por ejemplo, el CTP yo no lo tengo muy clara qué es, recién ahora me estoy dando cuenta. Entonces yo, por lo que decís, no necesito tener el papel comprado para poder hacer eso, ¿o sí? No. Se puede hacer en paralelo mientras se está comprando el papel, que hay como 3 o 4 de compra de papel. Exacto, porque, a ver,
La compra, a ver, el CTP es la definición de con qué flujo de trabajo vas a realizar esa producción. Entonces, vos podés comprar el papel, o sea, vos podés hacer el pedido del papel, y al mismo tiempo estar definiendo el flujo de trabajo. ¿Cuándo inicia ese flujo de trabajo? Cuando el original electrónico llega a la imprenta. Nosotros vimos que ahí empieza. Antes de que el papel esté, o sea, el papel de impresión, que puede tardar, pongámosle una semana, siempre el papel conviene ponerlo antes porque hay demora. O sea, acá lo que pasa es que acá se está planteando la compra del papel y no la demora que tarda la papelera en entregar ese papel a la imprenta, ¿no? Porque acá dicen, compra el papel 1 hora, sí, bien, la compra, pero para que ese papel esté en la imprenta, a veces demora 1 semana, o 10 días, o 15. Entonces, la compra de papel está bueno que se ponga entre las primeras tareas, por esta demora. Pero en el mientras tanto, vos podés estar trabajando con las pruebas blandas, con las pruebas color digital, hasta que no se comience con la impresión, el papel puede no estar en la imprenta. Entonces hay que ir analizando. Y cualquier cosa, como les avisé hoy, ya tienen el archivo de consultas de preguntas para el TP número 4, así que vuelquen ahí todas las dudas. Yo siempre, todos los días miro y si hay algo, respondo. El CTP, a ver, estoy viendo acá. El CTP de interior, tapas sobre cubiertas pueden ser en simultáneo. A ver. Normalmente, como acá hay cosas para controlar, porque ustedes van a tener plotters, ustedes van a tener pruebas blandas que son digamos, en pantalla. Esto se realiza en la imprenta. Como los controles son exhaustivos, para que esto pueda ser, como consulta Mariela, para que esto pueda ser en paralelo, deberían haber 3 personas y cada una dedicada específicamente a la función de controlar. Uno lo que tiene que ver el interior, el otro lo que tiene que ver con las tapas y el otro lo que tiene que ver con la sobrecubierta. Entonces, lo normal es que se realice de acuerdo a lo que primero se va a imprimir. Por ejemplo, si lo que más demora en imprimirse son los interiores, bien, primero se va a determinar el flujo de trabajo del interior de la producción, se van a hacer los controles que haya que hacer, y se pasa, una vez que se controló esto y que se da el ok para que pase a prensa, ya puede seguir con el que siga, digamos, que puede ser la tapa o que puede ser la sobrecubierta. Pero por lo general no hay muchas personas que controlan. Hay una persona encargada de ese control, o a lo sumo 2. O si son imprentas grandes que tienen distintos turnos, bueno, puede ser que haya 2 personas por turno. Pero acá digamos, tiene que trabajarse con mucho detenimiento y con mucha atención. Entonces una persona no puede estar dispersa en 3 controles a la vez. Entonces lo bueno es hacer 1 por vez. Otra consulta, no sé qué quieren preguntar, a ver. Bien. Aimé, ¿algún comentario, algo que quieras agregar que te parezca? No, depende de si tienen alguna duda más. Pero no, nada que no hayas dicho. Ok. El saca bocado Sí. Dijiste que lo ponemos en cualquier momento, pero siempre antes de terminaciones y acabados. Exactamente. Y eso también demora, porque piensen que hay que hacer una matriz. Entonces, eso por general es externo a la imprenta, se manda a hacer, y tiene también, y hay que hacer pruebas. Entonces, eso lleva también un tiempo. Entonces, se puede hacer
paralelo se puede mover. No sé si acá, no me acuerdo cuánto dice, Santi, si lo tenés a mano, cuánto demora. ¿4 días? A ver cómo dice. Sí, realización del sacabocado, 4 días. Bueno, sí, está. Puede ser, o sea, una vez que está todo ok, seguramente que ya está controlado y que no hay ninguna duda, quizá hacerlo, que tiene que ver con aleaciones por lo general de metal, quizá con 4 días les sea suficiente. Tómenlo así, como esta duración, es cuando ese sacabocado ya está, digamos, ya está probado, está controlado, y lo que hacen es la matriz. Lo que tardan en realizar la matriz, en pulir y en ver que todo esté en orden, pueden ser 4 días. Como dijimos, lo pueden ubicar en cualquier momento del proceso, pero siempre antes de que, creo que era antes de que la sobrecubierta pase por el troquel. Que es también, ahí van a ver dónde lo manejan, porque las tapas pueden ir por un lado y la sobrecubierta por otro. Piensen que la sobrecubierta no va encuadernada, o sea que es algo que se coloca de manera externa al libro. Entonces, puede ser un proceso que sea individual y que ocurra en un periodo de tiempo determinado. No está atado a otra cosa, ¿no? No hay que esperar, no hay que encuadernarlo junto con el libro. Es un proceso que va independiente. Sí, dentro de ese proceso, esa sobrecubierta necesita primero ser impresa, después ser laminada y después ser troquelada. Y sí que el sacabocado tiene que estar antes de troquelar o sea, tiene que estar listo para que la sobrecubierta pueda pasar al troquelado. Entonces, estas cuestiones, ¿no? A ver, había algo que se me estaba escapando. Fíjense que dentro de las tareas que vimos nosotros, ¿se acuerdan que en el Word decía, a ver, me voy a fijar para acordarme bien cómo, a ver. Un segundito. En el Word decía, adicional colocación de sobrecubiertas. Fíjense que yo no veo que haya aparecido esta tarea en el listado. Creo que no está, ¿verdad? Colocación de sobrecubiertas creo que no está. ¿Me confirman si alguien tiene abierto? Yo no lo encuentro, veo plegado de sobrecubiertas, pero... Bien. Por eso, esto está puesto al final y entiendo que es algo para tener en cuenta, para que a uno le suene una alarma, porque esa es una tarea manual, la sobrecubierta se coloca de manera manual y son 5.000 ejemplares. O sea que hay que poner una sobrecubierta a 5.000 libros. Por lo tanto, hay un tiempo determinado a contabilizar. Esta va a ser la última de las tareas en cuanto a lo que a producción se refiere. ¿Por qué? Porque el libro tiene que estar listo y la sobrecubierta tiene que estar lista. Digamos que esta va a ser la última tarea de todo el proceso de producción. Y acá tienen que contar que va a haber una persona o más, o quizá un equipo de 5 personas, poniendo sobrecubiertas a 5.000 libros. Entonces, hagan un cálculo aproximado de cuánto pueden demorar ustedes en poner una sobrecubierta en un libro, multiplíquenlo por la cantidad de libros, y esa tarea la van a tener que agregar al Excel como una tarea más, y le van a dar el tiempo en función de lo que ustedes elijan. Ustedes pueden poner a una sola persona a poner sobrecubiertas, o pueden poner a 10,
lo que quieran. Pero eso lo tienen que reflejar en el GAN. O a 5.000 poniendo una sobrecubierta cada uno. Sí. Sí, también. Pero bueno, eso lo manejan como quieran. Evidentemente aquí, aunque muchas cuestiones van a ser comunes a todos, las decisiones que ustedes tomen van a diferir. O sea, ustedes no van a tener el mismo GAN, todos. Porque algunos van a decidir algo y otros van a decidir otra cosa. Y ustedes, dentro de las posibilidades de tareas libres que no estén atadas al camino crítico, cada una lo va a mover como quiera y lo va a desarrollar en el proceso de producción en el lugar donde vean que tienen un lugar más flexible o con más aire, que no les provoque una concentración de presión y de trabajo en un momento determinado. Plegado de cuadernillos es de a uno por vez en máquina. Los cuadernillos sí. Sí, en este caso, a ver, se pliegan, sí ustedes cuando los pliegos salen de máquina van todos a unos bancales. Entonces van a tener un bancal que son todos, por ejemplo, pliego número 2, o pliego 12, o pliego 32, no importa. Pero ese bancal tiene pliegos, o sea, todos los pliegos de ese bancal son iguales. Y por lo tanto, cuando se pliegan todos de a uno a la vez, pero todos los de ese bancal. De todas formas, también son máquinas que trabajan rápido, digamos. Pero sí, no tienen 10 plegadoras en una imprenta. Por lo tanto, pliegan, si van a darle un orden al plegado, ponen, bueno, plegado del cuadernillo 1, cuánto demora, cuando termina eso, el plegado del cuadernillo 2, porque para que esa tarea esté en paralelo, en la imprenta tendrían que tener 5 plegadoras. Entonces podrían plegar de a 5 a la vez. ¿Se entiende? O sea, porque plegadoras hay una sola, o si es una imprenta muy grande, sí, puede haber más, pero no es lo común. ¿Se entendió? ¿Algo más? Por ahora no, pero seguramente te voy a bombardear por el Drive o algo de eso. Sí, sí. Sí, porque cuando empiecen se van a ir encontrando. No sé si pudieron ver, yo les habilité para que tengan material de años anteriores. Vayan a verlos porque ahí tienen GAN desarrollados. Ahí tienen tareas, ahí tienen tiempos, ahí tienen costos. Son TP grupales de años anteriores y está desarrollado el trabajo práctico. Entonces, mírenlo un poquito, les va a ayudar como para orientarse, como para ver de qué manera se manejaron con el desarrollo del GAN. Quizá no sumen ahora la etapa de egresos y de ingresos, la parte comercial y financiera, todavía no, pero sí lo anterior, todo lo que tiene que ver con el proceso de planificación de tiempos, de los tiempos de producción. Entonces, aprovechen que está ese material. Como esta cursada ha sido bastante particular, hay un montón de, digamos, de archivos con los que ustedes cuentan que en años anteriores los alumnos no tenían. Obviamente que antes se trabajaba en grupo y las tareas se dividían, entonces era más llevadero. Esto está mucho más acotado, digamos, hay esto de ponerles los valores, otros años no, esto de ponerle la duración en días, otros años no, todo esto había que calcularlo, había que preguntarlo a las imprentas. Entonces, bueno, acá, digamos, hay, el trabajo está flexibilizado en función de la cantidad de información con la que ustedes cuentan para poder armar el TP número 4. Entonces, aprovechenla, o sea, aprovechen toda la información que aparece.
Si ven que se les complica, que tienen dudas, que aún así, viendo el desarrollo de otros trabajos y todos tienen dudas, consulten en el documento de preguntas abiertas y vamos respondiendo. Queda menos de un minuto, avisa, esto se va a cortar Bueno. en cualquier momento. Ok. Bueno, ¿alguna duda o consulta antes entonces de cerrar? ¿Que haya quedado? ¿Alguna cosita? ¿No? Bien. Bueno, entonces esto. De todas formas, yo después les voy a hacer como un breve texto con las pautas como para ordenarse, para que lo puedan tener y trabajar. Y como dijimos, cualquier duda, cualquier consulta, al documento de preguntas abiertas y las vamos respondiendo desde ahí. Voy a tratar de aquí a antes del jueves que viene, que también es sincrónica, las que quedan van a ser así, como para que trabajen más tranquilos, de grabar una introducción que tenga que ver con el área de recursos, de ingresos y egresos, y la participación comercial de cada una de las tareas dentro de lo que es el presupuesto general, como para que más o menos avancen, o por lo menos cuando tengamos la próxima clase, sepan de qué hablamos, y bueno, eso. Y en el caso de la parte de presupuesto, que no es tan complejo, quizá lo vemos la semana que viene, pero eso no es algo que, digamos, que me preocupe mucho en el sentido de que no lo puedan comprender, porque es un pedido de presupuesto y una vez que uno se acostumbra a la forma de pedirlo, de desarrollarlo y a utilizar, digamos, el lenguaje técnico que las imprentas necesitan, después es una fórmula que se repite una y otra vez en función de lo que cada producto necesita. Así que eso no es muy complejo la parte de presupuesto. Así que bueno, les agradezco. Y cualquier cosita entonces, dudas, consultas, preguntas o por correo, o en el documento de Word, o por donde necesiten. Así que gracias, y bueno, estamos en contacto. Suerte con las entregas de las otras cosas. Igual. Chao, Bueno, gracias. chicos. Hasta la semana que viene. Chao, que estén bien, gracias. Chao, chao. Chao.